y hagamos, digamos, ustedes no tengan que matricular nada más. ¿Listo? Entonces, vámonos a revisar eso. ¿Sí? ¿Les parece mejor? Sí, profe. Una vez mientras resolvemos el tema con Patricia. Listo. Bueno, entonces vamos a ver acá. Estamos en los documentos. Eso. Y, profe, yo te iba a decir, en el tema de los documentos, tú nos diste una página para que lo investigáramos y todo eso, ¿cierto? Una página pirata. Pero resulta que a mí no me salieron 3 documentos. Ya. No. Y a mi compañero Juan Pablo 1, creo que fue, ¿cierto? Bueno, Sí, sale. total, 4 documentos hicieron falta. 4 documentos, bueno. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes ya tienen toda la matriz de información, la tienen ahí, a ustedes me han pasado el link, ¿cierto? Sí, profe. ¿Me lo puedo volver a mandar acá por interno? Para que lo hicimos. Yo cierro acá para que sea más ágil. ¿Tienen de pronto por ahí los nombres de los artículos que no se pudieron revisar? Sí, profe. Perfecto. Otra cosa, chicos, por favor, me ayudan grabando la reunión. Vuelve y pase lo de la prórroga, no puede ser. Pues, profe, yo no envié aquí una opción que dice grabar, pues no sé si grabará en serio o qué. Pues No, ya yo lo... creo que Sí. listo. Bueno, nosotras en algún momento habíamos quedado en ayudarles, darles como un ejemplo para llenar la matriz, pero yo me acuerdo que habían quedado faltando digamos, unas cosas dentro de la matriz, ¿no? Por ejemplo, esto, país, Sí. sexo, edad. Y me acuerdo que de alguna manera ustedes me habían comentado que, pues como que eso de pronto les había generado alguna, ¿cómo decirlo? Duda frente a cómo llenar en otros aspectos. Pero veo que acá ya llenaron algunos, ¿no? Sí, profe. Entonces, Pues bueno, vamos a... yo me guié de un video que tú nos explicaste, una asesoría, y yo me guié de ese video, la verdad. Bueno. Entonces, bueno, vamos a revisar igual. Lo primero que tenemos que hacer es revisar que la matriz de información, digamos, en general tenga, digamos, los elementos que necesitamos. ¿Aquí están ya todos? Sí, profe. Como te digo, faltarían 4 nomás. Al final, ¿cuántos se incluyeron? Al final son 20, ¿no? Sí, ¿cuántos habían quedado en Ryan? 20. 10 incluidos y los otros 10 que toca que buscarlos. Bueno, vamos acá. $40, variable dependiente, IMC, tasa corporal en porcentaje. La altura de pesos se midieron con una precisión. Métodos implementados para medir las variables de interés. La altura se midieron con una precisión.
centímetros y 1 metro, la densidad corporal. Por ejemplo, aquí en este segundo artículo, ellos utilizaron como técnica, por ejemplo, aquí para el porcentaje de grasa corporal, ¿qué técnica utilizaron? Es decir, ¿utilizaron antropometría o utilizaron resonancia o utilizaron alguna otra? En este de Glowacki. Sí. Pues, profe, así aparecía, así parecía la información. Eso es lo único que aparecía, no aparecía como método o algo así, no. 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 Que yo me Bueno, acuerde. yo pienso que aquí fue antropometría, porque pues están utilizando Sí. ecuaciones, aunque pues faltaría ver, ¿no? A partir de la medición de pliegues, densidad corporal, centímetros, o sea, yo pienso que aquí fue antropometría. Con el tema de pliegue, sí. Sí, es lo más probable. A ver, semana inicio. Mediciones, entonces aquí preentrenamiento, 0 inicio, entonces en la primera semana inicio, porcentaje de grasa corporal, VO2. Bueno, entonces miren, por ejemplo, aquí pasa algo. Métodos e instrumentos para medir las variables de interés. Entonces, por ejemplo, en entonces ya está acá. Variables antropométricas y de composición corporal sería estas que ustedes tienen acá, ¿no? Pero adicional a eso, ustedes me están diciendo que se hicieron otras pruebas. Entonces, estas serían composición corporal, serían... No, señora. ¿Ya comió la chancla? No, ese perro no me respeta. Bueno, aquí serían las otras variables. Variables secundarias, porque miren lo que ustedes me están diciendo. Como variables secundarias se midió el VO2, ¿cierto? Entonces, ¿con qué se midió ese VO2? ¿Con qué técnica o instrumento? Pruebas isocinéticas, las pruebas isocinéticas imagino que son de fuerza, ¿cierto? Entonces, fuerza se midió acá. Altura del salto vertical, fuerza de 1 RM. Entonces, las pruebas isocinéticas, ¿con qué instrumento se midió? Y bueno, aquí ya está diciendo que una de las mediciones de fuerza fue a partir de la técnica de 1 RM y las pruebas isocinéticas menos que con dinamometría, diría yo. También potencia de miembro inferior a partir de salto vertical. Muy bien. Y al final se repitieron todas. Aquí, ¿qué es lo que dice mediciones? Bien. Grupos. ET. Entrenamiento. Resistencia. Entrenamiento de fuerza resistencia. Entrenamiento concurrente. Muy bien. Una pregunta. ¿Este CT usan esa sigla en todo? Porque acá tenemos un problema en cuanto al uso de siglas. Por ejemplo,
Si ustedes van a utilizar entrenamiento concurrente, yo aquí, por ejemplo, lo puse S porque era, pues, según yo, entrenamiento pues combinado o concurrente. Pero entonces acá estamos utilizando el CT. Va a haber un problema cuando intentemos integrar la información. Y el problema va a ser que en algunos casos va a aparecer como CT, S. Tenemos que utilizar la misma sigla, ¿listo? Acá hay que unificar las siglas. Vale, profe. Para eso, sobre todo para cuando vayamos a escribir el artículo. Entonces hay que unificar las siglas de los tipos de entrenamiento. De pronto por las siglas en inglés. Ajá, sí, eso también pasa. Y además que en cada artículo van a utilizar diferentes siglas. Entonces claro, obviamente uno lo coloca como está allí y está bien, pero entonces ya a la hora de escribir el documento, ya se le dificulta a uno. Entonces es mejor que de una vez empecemos a hacer la unificación de siglas. Entonces, por ejemplo, si es solamente entrenamiento de fuerza, ponerle una sigla en específico. Y cada vez que aparezca, independientemente cómo aparezca en el artículo original, aquí en la matriz le ponemos la sigla que nosotros conocemos. Esas siglas, para que no se vayan a confundir, vamos a colocar acá, cambiar nombre, esto sería matriz de matriz de registro. Y acá para que cualquier persona sepa, entonces, ¿qué sería? No sé si en este momento las colocamos, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia solo, entrenamiento concurrente, entrenamiento de resistencia. No sé, al entrenamiento de resistencia, ¿cómo le ponemos? Al solo. Así como le pusiste el de fuerza, ¿no? R y una S pequeña. Uh-huh. Este entrenamiento de resistencia, hay algo que me preocupa, porque hay entrenamiento de resistencia de la fuerza, ¿no? O sea, cuando uno habla de resistencia pasa algo y es que a veces la gente habla de resistencia, pero está hablando de capacidad cardiovascular. Entonces, y otra cosa es la resistencia de la fuerza. Entonces, no sé si hubo varios tipos de entrenamiento que fueran, por ejemplo, solamente, si aquí cuando estamos hablando de resistencia de la fuerza o resistencia cardiovascular, o sea, ¿qué tipo de resistencia se está mencionando en los artículos? Obviamente eso uno se da cuenta a partir de la estructura del entrenamiento que están planteando, ¿no? Entrenamiento de resistencia, entrenamiento combinado de fuerza de resistencia. Entonces, el concurrente, ¿cómo lo quieren colocar? ¿Así? Sí. Entonces la idea es, todas las denominaciones que vayan apareciendo, las vamos a colocar acá y acá vamos a colocarle, insertar una columna para que todo quede bien claro. Vamos a colocarle no, pues no dice nada, pero bueno.
miren, le pegó la grandota, pero es que lo merece. Au. Bueno, entonces aquí sería la, ¿cómo se llama esto? El tipo de concepto. El concepto, de alguna manera, aquí sería la sigla de abreviatura y aquí sería la definición. Definición y descripción. Entonces, miren, es para que, sobre todo para que cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿y qué es un entrenamiento de resistencia? ¿Qué es un entrenamiento de fuerza? O sea, haya como una claridad entre lo que ustedes quieren hablar y lo que sus revisores eventualmente van a plantear, ¿no? Entonces, aquí hay que definir, bueno, ¿qué es entrenamiento de resistencia solo? Entonces, estamos hablando de un tipo de entrenamiento de resistencia muscular o estamos hablando de un entrenamiento cardiovascular. Eso hay que definirlo, o como entrenamiento de resistencia cardiovascular, porque entonces la sigla sería otra. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí. Entonces, aquí es importante que hagamos esto, que ustedes lo trabajen y que dentro de la matriz, entonces ya se unifiquen todos los conceptos para poder luego facilitar la escritura del documento. ¿Listo? En cuanto a la definición y descripción, pues hay que aportar una definición a partir de lo que ustedes entienden y a plantear un poquito o explicar un poco algunos aspectos que caracterizan o que le dan soporte a esa definición. ¿Vale? Bueno, antropometría, pliegues cutáneos, variables antropométricas, descripción. 13 semanas de entrenamiento. Entrenamiento de fuerza resistencia 2 veces a la semana, 3 veces en la semana. Se elige la frecuencia de entrenamiento para garantizar el total de ejercicio durante. Tiempo de la intervención, tiempo de sesiones y frecuencia, muy bien. Ejercicios 13 entendidos diarios individualizados, 10 repeticiones, muy bien. Entrenamiento de resistencia, este grupo siguió un patrón, el grupo de reto entrenamiento 2 veces a la semana. Entrenamiento concurrente 5 veces a la semana, perfecto. Intensidad, respectivas unidades de medida. Porcentaje de 1 RM. Cada sujeto en cada ejercicio determina la intensidad de cada semana, la intensidad y el número de repeticiones realizadas para cada ejercicio se modifican progresivamente cada semana y ejecutaron de nuevo un RM. Muy bien. O sea que hay progresión de la carga en medio del punto medio, semana 7. Una serie de calentamiento, 10 repeticiones al 50% de un RM para todas las semanas. El entrenamiento a partir de 3 series. 10. Porque esto está en rojo. Yo lo puse para diferenciarlo. Ya. Por eso nomás. Y el entrenamiento concurrente, ¿por qué no tiene estructura? Porque es lo mismo, creo. Que no me acuerdo muy bien, pero creo que es lo mismo. Bueno, entonces acá sí faltaría, si es lo mismo, no pasa nada, se pone, digamos que se trabajó de la misma manera. Sí, tiene como la misma estructura. Pero hay que tener cuidado porque, bueno, entonces este era 2 veces y este era 3 veces, o sea que eran, y este fue 5 veces por semana, o sea, los dos. Sí. Sí, aquí, bueno, aunque es bastante lógico, hay que mencionarlo, simplemente mencionarlo. Digamos que decir, ¿cómo decirlo? No, para que quede ya, porque luego, porque mire que si eso no se hace, ¿sabe qué piensa uno como revisor? Como que, ¿será que sí lo revisaron? ¿Será que sí lo metieron? ¿Será que de pronto se les olvidó? Entonces, por eso cuando uno está haciendo un tipo de revisión y no encuentra la información que
que está buscando, entonces uno pone, esa información no está aportada en el artículo, o sea, tú igual pones qué fue lo que encontraste, entonces si no encontraste nada, tú pones esa información no está. Y en este caso, cuando son pues algo como combinación de ambos, entonces uno simplemente lo menciona, se combinaron los dos métodos de entrenamiento. Ya. Tiempo de recuperación, 1 o 2 días de recuperación. Y no menciona la recuperación entre series, 8 repeticiones y repeticiones, una serie de calentamiento, 10 repeticiones al 50% para toda la semana, los entrenamientos a partir de 3 series. Digo, el descanso entre series no lo mencionan. Profe, en algunos sí y en algunos no, pero pues por mi parte no, yo lo tomé como general, no lo tomé así como entre serie ni nada de eso. Bueno, entonces, si lo mencionan, se pone. Ah, ok, Si no listo. lo mencionan, entonces ustedes ponen, no informan el tiempo de recuperación entre series. ¿Listo? Si no lo están mencionando, eso es lo que usted coloca. Y si lo ponen, entonces ahí está. Tiempo de descanso entre series. Sí, yo de manera general, la verdad. Vale. Mira que algo que es interesante de este tipo de revisiones es precisamente el nivel de detalle en la descripción de los protocolos de entrenamiento de fuerza, porque lo que suele pasar y que es una desventaja de muchas intervenciones con ejercicio es que no mencionan aspectos que son importantes luego para poder cuantificar la carga de entrenamiento. Entonces, ese tipo de detalles son importantes y nunca se mencionan. Entonces, claro, como el trabajo de ustedes va enfocado a revisar la estructura del entrenamiento, entonces todos esos detalles los tienen que informar. E incluso tienen que informar, si estamos hablando de trabajo de fuerza, habría que informar la velocidad de movimiento. Si es que en el artículo la menciona, o sea, la velocidad de movimiento es una variable fundamental del entrenamiento contra resistencia o el entrenamiento de fuerza. Hoy por hoy es una de las principales variables de control. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es si el artículo la menciona y otra es si no lo tuvieron en cuenta. ¿Me explico? Entonces, si no aparece esa variable, uno que pone, pues no informaron, no informan aspectos relacionados con la velocidad de movimiento. No sé si acá les puse... No, aquí no está. Adherencia a la intervención, progresión del entrenamiento, tipos de ejercicios. Profe, y otra cosa. Dime. Si digamos que, bueno, tú me diste lo del tiempo de descanso y todo eso. Si no los nombré ahí en ese cuadro donde iban, pero los nombré más adelante, o sea, igual los tengo que pasar. Es mejor que los pases, porque luego cuando uno va a hacer la matriz, mira, ¿sabes por qué es mejor? Porque resulta que de esta matriz grande sacamos las otras, sacamos toda la información. Entonces, si digamos que tu compañero está queriendo buscar la información, él no va a saber dónde va a estar, ¿cierto? Sino que uno se va a remitir a la columna donde está la información. Entonces, es bueno que ese pedacito lo reorganices a la columna que pertenece. Ah, ya. Porque yo creo Informar. que yo hice eso, creo. Ah, no, bueno, si ya está, es pasarlo simplemente. Informar respecto a unidad. Aquí les voy a incluir, no sé si está en otra parte del documento, pero haciendo la revisión ahora veo que es algo muy importante. ¿Listo? Si de pronto, y repito, aquí el tema es simple. Si lo mencionan, si lo dicen, se informa. Y si no, en un apartado se dice, no se hace mención a la velocidad de movimiento y ya, no pasa nada. No se menciona cómo es la velocidad de movimiento. El tema de la velocidad de movimiento va a ser sobre todo fundamental lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, que también se llama entrenamiento contra resistencia, ¿no? Que es diferente a decir de resistencia. Una cosa es de resistencia, otra es contra resistencia. Pero bueno,
me explico, esta variable sobre todo es importante acá, va a ser importante acá. Y otra cosa importante es intensidad, informar, tipos de ejercicios, incluían press de banca. Bueno, es que no sé si poner esto acá, bueno, aunque esos son elementos de la intensidad. Creo que ese de velocidad está más adelante. O sea, estructura de métodos de entrenamiento, Sí, cosas de creo que ahí entrenamiento. Sí, mira. Con razón. Bueno, entonces ya esto lo quito. Bueno, aquí entonces solamente cómo se midió la intensidad. Eso sí es importante, si es la duración de las fases, sobre todo para el de fuerza, es muy importante esa variable. Listo. Tiempo de descanso entre series, voy a colocar esto en rojito como para que se vea allí que hay una... Los ejercicios incluían press de pierna, curl de pierna, elevación de pantorrilla de pie, press de banca con barra, extensión de dorsales, press militar. Aquí va a pasar lo mismo que con las siglas y abreviaturas. Puede ser que algunos ejercicios tengan nombres diferentes, pero sean lo mismo. Entonces sí es importante que ahí, si hay algún ejercicio que ustedes no comprendan un poco cómo es, sería como buscarlo, a ver si de pronto es uno de los que ya se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, un crunch abdominal, ¿qué es? eso es, como digo yo, un abdominal, ¿no? ¿Mm? Crunch Crunch, abdominal. no sé qué es. Sería bueno como buscar también, como para tener como una idea también metodológica de qué fue lo que hicieron, ¿no? Eso es como hacer abdominales, básicamente. Imagínate, entonces uno dice crunch abdominal y por allá dice abdominales y uno pensando con cosas diferentes. Sí, Eso también es importante, ¿no? Como unificar. Entonces, independientemente de si ese ejercicio tiene varios sinónimos, decir, bueno, nosotros en todo el documento vamos a utilizar este sinónimo en particular, o sea, esta definición en particular, para que no quede como si fueran diferentes tipos de ejercicios, sino todo quede unificado. Isocinética. ¿Ustedes saben qué son cargas isocinéticas? no, profe. Bueno, en los movimientos isocinéticos, lo que se mantiene constante es la velocidad de movimiento. ¿Listo? Porque recuerden que la mayoría de movimientos son movimientos que involucran unas articulaciones, por lo tanto no son lineales, sino son angulares. Y recuerden que la fuerza va a depender del ángulo en el que se esté ejerciendo el vector de fuerza. Y eso también va a depender de la velocidad. Entonces, es normal que durante una acción motriz cambie tanto la fuerza como la velocidad de movimiento. Entonces, por eso es que cuando usted está analizando con estos dispositivos, uno analiza la fuerza promedio o la velocidad promedio, porque si tú te pones a analizar la fuerza y la velocidad en cada fase del movimiento, tú vas a ver que eso va a cambiar, eso va a ir cambiando. Entonces, hay unos ciertos tipos de dispositivos, por ejemplo, que se realizan, o sea, los ejercicios isocinéticos no va a ser fácil realizarlos de manera libre o con ejercicios o con máquinas convencionales, porque esas máquinas te permiten variar tanto la velocidad como la fuerza. Entonces, en las isocinéticas son unos tipos de dispositivos especializados donde todo el tiempo te obligan a estar moviéndote a la misma velocidad en todo el rango de movimiento. Siempre es a la misma velocidad, por lo tanto ahí lo que varía va a ser la fuerza. Esto, la velocidad se mantiene constante, eso lo determina el dispositivo y lo que varía va a ser la fuerza. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Si a ustedes les aparece esto de isocinéticas, ustedes tienen que saber de qué tipo o qué método de trabajo es. Producción de par máximo. No entiendo esto de par máximo. ¿Qué es un par máximo?
Este par, ¿esto qué es? Pues no sé, yo creo que era de la traducción. Yo diría que sería fuerza máxima, potencia media. Por favor revisen esto, a ver qué fue la variable que midieron ahí. Producción de, pues sí puede ser fuerza máxima, potencia media, utilizando para ello un dispositivo isocinético. Por ejemplo, aquí el dispositivo, esta información va acá, ¿no? O sea, está aquí, pero va atrás donde dice métodos, ¿no? Ah, ok. De flexión, extensión de rodilla a velocidades entre 60 grados sobre segundo. Flexión de rodilla a velocidades de 60. Mire que acá hubo dos velocidades. Mire, la primera velocidad fue de 60 y la segunda de 80 grados por segundo. ¿Ven? Ahí está ya la velocidad de movimiento está definida. Realizando una serie entre 3 y 15 repeticiones de las dos velocidades respectivas. En la serie de 3 a 60 grados por segundo, siempre la serie más rápida. Bueno, más o menos ahí. Entrenamiento corriendo en un tapiz rodante, cubierto al aire libre, superficie específica hasta el agotamiento. Potencia, altura del salto vertical, se mide utilizando los métodos, pero esto es... Yo creo que una parte de esos va en los métodos. Exacto, sí. Sí, porque Porque ese acá aquí, lo que habla de potencia y la otra la fuerza y eso. porque acá dice se midió utilizando el método de prueba de salto y torque con un dispositivo de salto. Claro, estos son métodos. Se indicó a los sujetos que mantuvieran de pie, esto es puro métodos. Entrenamiento combinado, aquí sí ya está. Isocinéticas, sí, o sea, hay que redistribuir la información de este párrafo. Listo, este ya es el control. No, ya la estructura del entrenamiento. Si fue continuo, fraccionado, en el caso del entrenamiento aeróbico, si fue continuo, si fue fraccionado, en el caso del entrenamiento de fuerza, indicar duración de las fases, concéntrica y excéntrica, indicar también la velocidad de movimiento, importar respectivas unidades de medida. Entonces, entrenamiento de resistencia aeróbica fraccionado, entrenamiento 2 veces a la semana, impares 3 veces a la semana. Pero no, o sea, ¿por qué el entrenamiento de resistencia aeróbica es fraccionado? No es porque sea 2 veces a la semana. ¿Cuáles son los métodos fraccionados de entrenamiento aeróbico? Por ejemplo, un HIIT. Un método fraccionado de entrenamiento es un método donde hay una pequeña carga y luego hay una pausa o un cambio en la no, porque eso sería Farlek, cuando hay cambio de la intensidad. Un método fraccionado es que hay una carga, paras y luego vuelves y reinicias. Lo que pasa con unos intervalos o los hits, sobre todo cuando el intervalo de recuperación. Como un circuito funcional o un Eso, HIIT. exacto, o sea, que tú haces y paras. Y el entrenamiento continuo es que no paras en ningún momento. Bueno, ahí el HIIT, digamos que si la fase de recuperación es muy alta, pues entonces ya no se vuelve continuo, sino fraccionado, sino continuo, ¿no? Pero en el método continuo, por ejemplo, entonces tú estás todo el tiempo en una máquina. Entonces, por ejemplo, 30 minutos de trote continuo en la máquina. Eso es un método continuo. Si utilizo un HIIT, es fraccionado. Entonces, esto de entrenamiento 2 veces a la semana, no, eso es frecuencia del entrenamiento. ¿Sí? 3 veces a la semana. Acá hay que aclarar eso. Corriendo en un tapiz cubierto hasta el agotamiento. Yo entiendo por lo siguiente que dice, es que es continuo en lugar de fraccionado, porque dice corriendo en un tapiz rodante cubierto al aire libre en una superficie específica hasta el agotamiento. Pues ahí no dicen que para, eso es continuo. Sí, es que la verdad no tenía como presente ese fraccionado. Vale. Entrenamiento de fuerza de resistencia fraccionado. El entrenamiento fraccionado continuo está más relacionado con, digamos, lo aeróbico, ¿cierto? Porque el entrenamiento de fuerza no es, el entrenamiento de fuerza tú sí tienes que parar, o sea, entonces siempre digamos que va a haber un fraccionamiento en ese tipo de entrenamiento, o sea, no es común que tú hagas
aunque a menos que hagas super ferias, pero de todas maneras tú paras en algún momento la estructura del entrenamiento para recuperar, o si no. Entonces, muy bien, sí, ese puede considerarse como fraccionado, aunque vuelvo y digo, No es el de necesario ponerlo fraccionado. en fuerza. ¿Cómo? No es necesario ponerlo en fuerza, o sea, fraccionado. Exacto, es más necesario ponerlo en el aeróbico, porque el aeróbico sí puede ser Vale, continuo, en cambio el deporte, listo. pues sí. Entrenamiento 3 veces a la semana, vuelvo, estos son aspectos relacionados con la frecuencia del entrenamiento, bueno, diarios individuales, 8 ejercicios, entonces muy bien, aquí ya está 8 ejercicios de 3 series con 10 repeticiones. No hay información sobre el tiempo de recuperación, bueno, ya mencionamos eso, ¿no? Entre series y repeticiones. Cambio entre antes y después del entrenamiento en el par máximo. Sí, acá hay un tema de la traducción. Durante la flexión, esto de más 11 no va allí, porque esto solamente es como la estructura, estos son como resultados. Única diferencia isocinética entre grupos, estos son resultados. Press de pierna, un REN aumentó significativamente. Aquí estamos metiendo resultados, pero aquí solamente va estructura del entrenamiento, ¿listo? No van resultados todavía. Bien, progresión del entrenamiento, entonces, progresión del entrenamiento, 3 semanas de inicio. Bueno, aquí se menciona lo mismo que en el otro, entonces, todo esto que está repetido. Pues yo entendí esa progresión del entrenamiento que básicamente hace referencia a todo lo que se hizo antes y durante el programa. La progresión del entrenamiento fue como fue aumentando la carga o el tiempo en el entrenamiento. Entonces, pero entonces dice porcentaje de grasa corporal, las pruebas isocinéticas, bueno, eso no. Se repitieron mediciones, o sea, todo eso de se repetir, todo lo que tenga que ver con mediciones es metodología. ¿Listo? Ya. Previas, posteriores se realizaron en 2 periodos a la semana. Bueno, entonces esto es metodología, esto primero. Esto sí es progresión. Iniciando desde 20 minutos de entrenamiento, ir aumentando progresivamente 5 minutos, llegando hasta los 40 minutos, así aumento el porcentaje de frecuencia cardíaca. Esta sigla también hay que unificarla. Ese HRR, me imagino que es frecuencia cardíaca de reserva, yo pensaría que es frecuencia cardíaca de reserva. Pero es importante que ustedes lo tengan claro. Y además porque se utilizan diferentes unidades de medida para la frecuencia cardíaca. Y así mismo aumento el porcentaje de frecuencia cardíaca, iniciando desde 65, esto del 65% hasta el 80%. Muy bien, esto sí es progresión. Una serie de calentamiento de 10 repeticiones para todas hasta la semana 7, los entrenamientos a partir de 3 series, varía el porcentaje dependiendo de las repeticiones, esto es progresión. Lo único que acá no está mencionado como progresión es esto de arriba, que hace parte de la metodología. En el entrenamiento aeróbico, yo creo que esto también es parte del entrenamiento aeróbico, esta progresión de aquí abajo. Adherencia a la intervención y reporte de eventos adversos. El programa de entrenamiento, 45 sujetos, pero en el recorrido de la misma, 4 sujetos no completaron el estudio. 3 por lesión, 1 por razones desconocidas. Completando el programa, 41 sujetos. Muy bien, perfecto. ¿Qué lesiones se produjeron? ¿Y en qué grupos? Esto es importante. ¿Qué tipo de lesiones se reportaron? Y sobre todo en cuáles grupos, si fue en el grupo de entrenamiento concurrente o en el grupo de fuerza o en el grupo de resistencia, ¿listo? Listo, y si no lo dice, Entonces se pone abajo como que no se informa el tipo de lesiones ni los grupos en los que se produjeron. Recuerden, si no vale. lo dice, usted dice que no lo dice. Vale. Porque es que eso es lo que vamos a meter en el artículo. Entonces, porque cuando uno está haciendo la discusión, usted se va a dar cuenta que hay muchas de estas cosas que son importantes.
pero el problema es que en los artículos no lo mencionan. Entonces ahí es donde usted se coge para la discusión y habla de la calidad metodológica de los artículos, diciendo que pues les falta un poco ser más exhaustivos a la hora de reportar sus resultados, sus eventos adversos. Todo eso lo necesitamos para la discusión. Detalles de la intervención, ¿cómo que no lo reportan? ¿No dicen nada? No, profe, en algunos no. Así, no dicen ni siquiera realizaron actividades de la vida cotidiana. Nada, nada. O sea, aparece son cómo fue el entrenamiento de fuerza, el de resistencia, tal, el concurrente y todo, pero ni al menos de que el grupo control caminó o algo así, no. Imagínese, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted está comparando el efecto de un entrenamiento con un grupo control, usted tiene que contabilizar qué está haciendo el grupo control, porque y entonces imagínese, ¿sabe qué tal que los del grupo control estén haciendo ejercicio por su cuenta? Y usted sin saber, pues luego usted cuando quiere hacer la comparación, ¿cómo va a saber que fue por la intervención que usted hizo y no por las otras cosas que estaba haciendo el grupo control? Entonces, en las investigaciones serias, el grupo control siempre se tiene que estar monitorizando. Entonces, ya sea que usted le pone a hacer recomendaciones o que usted le pone a hacer actividades de la vida cotidiana, pero usted tiene que saber qué es lo que están haciendo, así se hace que caminaron, que no caminaron, que son sedentarios, o sea, eso es una gran falla metodológica en los artículos, pero Sí, eso es bueno para nosotros, sí, eso no porque nos da aparece casi. posibilidad de discutir, ¿me explico? Sí, Esto es lo que ustedes están buscando, eso es lo que ustedes van a criticar y van a analizar y van a discutir. Entonces, esto es bueno para nosotros, ¿no? Para ellos no, pero para nosotros sí. Resultados relacionados con las variables de interés, muy bien. Desde la semana 7 hasta después del entrenamiento, en el grupo hubo una tendencia hacia la pérdida de peso, muy bien, encontrando también una disminución significativa de la grasa corporal desde la semana muy bien. El peso corporal total se elevó significativamente por encima de los niveles previos ante el punto media. Bien, perfecto. Los cuales no fueron significativos entre sí, encontrando también una disminución significativa de la grasa corporal, aumento resultante de la que será la LBM. Estas cositas así, LBM, toca decir eso qué es, porque no. Eso aparece así en el documento, no ni idea. imagínense, eso está en la metodología en alguna parte. Es que es agotador, yo sé, chicos. El peso corporal aumentó significativamente. Sí, ve, este no es un trabajo, o sea, cada tipo de investigación tiene su dificultad. Sí, es Aumentó verdad. significativamente. Muy bien, vamos bien allí. Bueno, entonces, bien, esas serían como mis recomendaciones generales, revisando solamente uno. Yo creo que yo tengo que completar este de acá. A ver si me pongo a completarlo. Para que quede, no alcance a completarlo en ese día. Para que Profe, quede, en, dime. en algunos no aparecía el link, entonces yo puse el DOI, ¿no hay problema? No hay problema. O sea, ahí, siempre y cuando tengamos como rastrearlo para revisarlo en Sí, caso de que, por ejemplo, sí, con el DOI está bien. son los últimos. Yo puse el DOI porque no aparecía el link. Bueno, aquí necesito entonces que metan los artículos que no aparecen, o sea, los pongan, por ejemplo, en rojo. No sé si serían estos que están aquí en blanco, para poder ver si nosotras podemos buscarlos. Sí, porque pues nosotros lo pusimos en orden, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros pusimos los 10 primeros, que eran los incluidos, y los otros 10 eran los que están en discusión, los que toca que mirar cuáles están en verde, que fue que nos dijiste. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Sí. Entonces, las tres últimas casillas que viste ahí son de los Uh-huh. incluidos. Entonces, ahí irían los tres documentos que no se encontraron. Eso, lo pones acá,
lo pones así como en rojo, y aquí en la bibliografía. Sí, está donde dice el link y eso. Ahí lo puedo poner. Eso, y pues yo miro a ver si lo puedo encontrar, si no, entonces ya nos tocaría ir viendo. Bueno, entonces, muy bien. Para esta revisión de la base de datos, que ya veo que les falta súper poquito, está todo muy bien, sino que toca hacer antes de empezar ya a meterle mano a los artículos, o más bien empezar a escribir, pues unificar y revisar estos otros aspectos. Entonces, bueno, por un lado, entonces vamos a dejar dos tareas. Esta revisión de la base de datos, por un lado, y por otro lado, ya empezar a trabajar en lo que es la calidad metodológica. Entonces, lo de la calidad metodológica van a tener que, se hace entre 3 personas, como la vez pasada. En este caso, creo que lo van a hacer con la profe Patricia, pero vamos a ver qué disponibilidad tiene, o si no, pues yo lo hago con ustedes. ¿Cómo funciona el tema de la calidad metodológica? Para eso vamos a utilizar la escala de Pedro. ¿Ya la leyeron? Digamos que no, pero la profesora Patricia sí nos explicó un poquito de qué va. Pues, lo primero es mirar esta escala de Pedro. Yo creo que está por acá, actas de asesoría general. Lo primero, porque ya vamos a empezar a revisar. ¿Quién está? Ejemplos de registro en Próspero. Ay, no hemos hecho el registro. Debes que era el registro. ¿Ve por qué no entiendo? No entiendo por qué no está lo de Pedro. ¿Será que está en Prisma? Nada, tenemos que ir a hacer el diagrama. ¿Ve por qué no está? Yo juraba que eso estaba acá. No, son puras actas. Ah, de pronto en un acta este. Sería en esta. Aprender, Prisma, Próspero, estudiar. Ahí está, página de Pedro. Bueno, entonces, si vieron lo que hice, aquí en el acta de asesoría del 16, acá tenemos bueno, acá también hay un video para hablar sobre Pedro. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la escala de Pedro? Pues bueno, la escala de Pedro es la escala que vamos a utilizar para hablar de la calidad metodológica de estos 20 artículos. ¿Qué tienen que hacer ustedes en este momento? Aprenderse esta escala. O sea, aprender a utilizarla y aprender a reconocer. Entonces, vamos a ver, miren, ustedes van a ver que en este documento hay unos ítems específicos. Dice sí, no, sí, no, son 11 ítems más o menos. Veamos el primero. Los criterios de elección fueron especificados. Entonces, ¿qué serían los criterios de elección? ¿Qué entienden ustedes por criterios de elección? Los de inclusión, ¿no? Para incluir a los participantes, ¿no? Exacto. Entonces, si no, entonces usted viene acá y acá hay una descripción de los criterios. Entonces dice, criterio 1, este criterio se cumple si el artículo describe la fuente de obtención de los sujetos y un listado de los criterios que tiene para cumplir los que tienen que ser incluidos. Entonces, por ejemplo, digamos, la fuente de obtención de los sujetos. Entonces, los sujetos fueron reclutados a partir digamos, de invitaciones voz a voz, ¿cierto? Y los criterios de inclusión fueron tales. O las personas fueron captadas a través de un proyecto con la Secretaría de Educación. Entonces, mire que dice, se cumple si el artículo describe la fuente de obtención de los sujetos y
se además tiene un listado de los criterios que se tiene para cumplir. O sea, que cumplan para poder ingresar en la investigación. Muy bien. Segundo criterio, los sujetos fueron asignados al azar a los grupos. En un estudio cruzado, los sujetos fueron distribuidos aleatoriamente a medida que recibían los tratamientos. ¿Qué significa eso? Entonces, miremos acá. Se considera que un estudio ha sido asignado al azar si el artículo aporta, o sea, si en el artículo lo dice, aporta que la asignación fue aleatoria. El método preciso de aleatorización no tiene que ser especificado. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando usted está haciendo una intervención para que sea un ensayo clínico aleatorizado, y digamos para garantizar una mayor independencia de los resultados, entonces usted tiene un grupo de sujetos y todos esos sujetos van a entrar en el estudio, pero usted no puede a dedo decir, este va para grupo control, este va para grupo intervención, este va para control y este va para intervención. Usted no los puede elegir a dedo, ¿listo? Usted tiene que utilizar un método estadístico o probabilístico para que a través de ese método él te diga cuál va a ir al grupo control y cuál va a ir al grupo intervención, ¿vale? Eso se hace en los estudios pues más top, más serios. Y eso se tiene que informar en la metodología. Entonces, es bien simple. Si en el artículo mencionan los sujetos fueron asignados aleatoriamente, listo, cumple con el criterio perfectamente. Si no lo dice, no cumple con el criterio y ya. Entonces, aquí en la puntuación, la calificación, si cumple con el criterio, entonces se le pone sí, y si no cumple con el criterio, pues se le pone no. Y así sucesivamente. Tercero, la asignación fue oculta. ¿Qué significa que la asignación fue oculta? Hay algo importante que es el enmascaramiento de los grupos. ¿Qué significa? Que los sujetos no pueden saber si van al grupo control o al grupo intervención. No se les puede decir. En el caso con ejercicio es más difícil porque va a ser evidente que para ellos sí saben quiénes van al grupo control o intervención, pero no así para los investigadores. El investigador principal no debería saber cuál de sus sujetos fue al grupo intervención y cuál fue al control, sino que eso tiene que ser independiente, es decir, el que analiza los datos no puede ser el mismo que administra la investigación para que todo esto se mantenga oculto. Y repito, o sea, esto lo tienen que decir en la metodología del artículo. Si no lo dicen, pues básicamente se asume que no. Dice, los grupos fueron similares al inicio en relación a los indicadores de pronóstico más importantes. ¿Qué significa eso? Ustedes siempre van a ver que hay una tabla número 1 en los artículos. En esa tabla número 1 se hacen las mediciones de base, ¿cierto? Lo ideal es que los valores de base, tanto del grupo control como de intervención, sean similares. Entonces, similar edad, similar peso, similar índice de masa corporal, similar porcentaje de grasa, ¿me explico? Sobre todo con las variables de análisis que queremos analizar y con las variables confusoras. Entonces, que todo sea similar al inicio de la intervención. Eso hay que verlo. Si en la tabla número 1 uno ve que no hay equivalencias, por ejemplo, en el grupo control hay 15, pero en el grupo intervención hay 30, por ejemplo, no hay equivalencia en cuanto al número, entonces este criterio no se estaría cumpliendo. Dice, todos los sujetos... Y respecto a ese punto que acabaste de decir, debe haber como un debe haber como un porcentaje, digamos, si en un grupo es 12, en otro por lo menos debe haber 15, como para que... Usualmente, o tienen que ser igual. Si pasa 1 o 2, no, digamos, no pasa nada, pero usualmente debe ser el mismo número, usualmente, al inicio debe ser lo mismo. Y además, cuando están planteando los resultados, por eso es que al inicio de la intervención usted también hace pruebas de contraste, entonces usted mira a ver si hay diferencias significativas entre esas variables. Los sujetos fueron cegados, eso tiene que ver con la asignación oculta, es que el que hace la asignación no sabe para dónde van, o sea, yo no sé si yo lo voy a mandar como todo esto es computarizado, yo no lo hago a dedo. Y cuando dice los sujetos fueron cegados, es que ellos no saben si les están dando el tratamiento o no. Esto probablemente no lo van a cumplir todos, sobre todo cuando hablamos de ejercicio, ¿no? Entonces va a ser bien difícil. Pero de pronto, en el caso en que yo tenga varios grupos,
Con ejercicio, pues yo no le voy a decir a mis sujetos que se fue para el grupo, el entrenamiento de fuerza y que había un entrenamiento de resistencia aeróbica. Yo no le puedo decir eso a los sujetos. O sea, el sujeto de prueba no puede saber, si yo estoy comparando 3 tipos de entrenamiento diferentes, el sujeto de prueba no puede saber que él fue asignado a un grupo de entrenamiento y que no fue asignado a otros tipos de entrenamiento. ¿Listo? O sea, no puede saber ustedes por nada del mundo, les pueden decir, no, vea, es que usted fue asignado al grupo control o al grupo de resistencia de fuerza o al grupo de entrenamiento aeróbico, ustedes no lo pueden decir. ¿Está claro eso? Porque eso puede generar en la persona algunas prevenciones frente al tipo de entrenamiento y si la persona, por ejemplo, considera que es mejor el entrenamiento de resistencia y usted lo asignó al entrenamiento cardiovascular, imagínese, eso puede generar problemas de ese tipo, ¿no? Entonces la gente no puede saber a dónde fue asignada, a qué tratamiento se le asignó. Dice, Pero todos mira los... que en algunos artículos no parece como eso. Que fueron No, perfecto. no. Entonces se le pone que no. A cambio aparece que fueron aleatorizados y antes de hacer el programa hicieron como un programa, como unas sesiones de familiarización. Listo, entonces, por ejemplo, ahí no cumplirían el criterio de cegamiento, pero sí el de aleatorización. Recuerden que aquí es una calificación del artículo, entonces simplemente lo está analizando en cuanto a su calidad metodológica. Dice, todos los terapeutas que administraron la terapia fueron cegados. Este es uno de los grandes problemas de las intervenciones con ejercicio. Lo ideal, como les estaba diciendo, es que el investigador principal que diseña el programa de entrenamiento, que diseña la investigación, no sea el mismo que administre las pruebas. Y asimismo, el que administra las pruebas no puede ser el mismo que hace la aleatorización. Y asimismo, el que hace la aleatorización no puede ser el mismo que hace las intervenciones con ejercicio, porque uno tiende como a influir. Uno dice que no y que uno va a ser muy transparente, pero el caso es que eso no se puede hacer así. Entonces, los ensayos clínicos de esta naturaleza requieren una gran cantidad de personas para cumplir con esto. Eso no siempre se logra, porque a veces usted es el investigador que diseñó la intervención y usted mismo tiene que hacer las pruebas, usted mismo tiene que hacer el análisis de los datos, y usted mismo, o sea, uno es el que hace todo. Entonces ahí no se cumple esto. En ese caso, si no lo mencionan, pues es que no lo mencionan. ¿Listo? O sea, no se cumple que los terapeutas fueron cegados. Dice, todos los evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron cegados. Está relacionado con lo anterior. Los que hacen las mediciones no pueden ser los mismos que analizan los datos ni nada de eso. Si tienen alguna duda frente a esto, entonces es bien simple. Acá llegan, ustedes miran, número 7, resultados clave. Son aquellos que proporcionan la medida necesaria para la eficacia o ausencia de eficacia en la terapia. La mayoría de los estudios se usan más de una variable como una medida de resultado. 5 y 7, cegado. Significa que la persona en cuestión, sujeto, terapeuta o evaluador, no conocía a qué grupo había sido asignado el sujeto. Además, los sujetos o terapeutas no se consideran cegados. Solo se consideran cegados si se puede considerar que no han distinguido entre los tratamientos aplicados entre diferentes grupos. ¿Sí me explico? O sea, es como que usted está haciendo, pero usted no sabe más nada de la intervención. O sea, estos tipos de intervenciones son así súper controladas. Por eso se llaman ensayos clínicos controlados y aleatorizados, porque es una cosa para garantizar pues que los resultados dependan del tratamiento o de la intervención y no de cualquier otro factor confusor. Dice, las medidas de al menos uno de los resultados claves fueron obtenidas de más del 80% de los sujetos inicialmente asignados al grupo. Entonces, bueno, esto, a ver, el octavo punto. Este criterio solo se cumple si el artículo aporta explícitamente tanto el número de los sujetos inicialmente asignados como el número de los sujetos que obtuvieron las medidas de resultado clave. En los estudios en los que el resultado se ha medido en diferentes momentos del tiempo, un resultado clave debe haber sido medido al menos en más del 80% de los sujetos. ¿Qué significa eso? Por eso es tan importante
la medida de la adherencia a la intervención con ejercicio. Póngale, ¿qué tal que ellos digan, no, sí hubo diferencias significativas, pero entonces es que esas diferencias significativas realmente se le están midiendo es al 50% del grupo, o sea, y el otro 50% que no, pues abandonaron la intervención. Entonces, imagínate. O no concluyeron las sesiones de entrenamiento. Entonces tú dices, bueno, se supone que si usted le está haciendo la intervención a 80 sujetos, esos resultados que usted está midiendo es sobre esos 80 sujetos, ¿no? No sobre 60, 40. Entonces, eso, digamos, también lo mencionan cuando están en las tablas de resultados, cuando lo están planteando allí. De todas maneras, por ahora, el ejercicio es como intentar entender bien estos criterios y empezar a hacer algunos ejemplos, ¿no? Para ir aprendiendo bien cómo hacerlo. 9. Se presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento, fueron asignados al grupo control, o cuando esto no pudo ser, los datos, al menos un resultado clave, fueron analizados por intención a tratar. Intención a tratar, sí, cuando se habla de intención a tratar, sí se tiene en cuenta, se me olvidó intención a tratar, ¿qué era? Como que tiene en cuenta, no sé si es que tiene en cuenta solo a los que pudieron completar la intervención, creo que es eso. Hay que revisarlo. Intención a tratar, creo que es que, pero lo dicen en el artículo. Ustedes van a ver que cuando están leyendo dice, los análisis fueron realizados por intención a tratar. Y eso significa que se están teniendo en cuenta solo los que completaron la intervención o todos. No me acuerdo muy bien acá, tengo que revisar eso. 10. Los resultados de las comparaciones estadísticas entre grupos fueron informados por al menos un resultado clave. Ajá, o sea, hay datos reportados de análisis estadísticos para por lo menos una de las variables que se quiere medir. Y el estudio proporciona medidas puntuales de la variabilidad, al menos en un resultado claro. O sea, en el artículo no puede ser que solamente le hablen de promedios y porcentajes. Tienen que decirle promedios, desviaciones y medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y cuando se trata de, por ejemplo, de hablar de datos significativos, tienen que hablar de cuál es el valor de P y cuál es el intervalo de confianza para esas variables estadísticas, porque si no, es muy difícil creer. Muy bien. Básicamente lo que hay que hacer es empezar a revisar todo esto, pero tengan en cuenta algo interesante, y es que la escala de Pedro, o la página de Pedro básicamente, tiene una herramienta para poder analizar la calidad metodológica de los artículos ya, digamos, específicamente dentro de esa plataforma. ¿Qué quiere decir? Que varios de los artículos de pronto que ustedes ya tienen, ya fueron analizados por otros investigadores, entonces no hay que hacerles esto. Esto se va a hacer solamente en el caso en el que el artículo que queremos analizar no esté en la web de Pedro. Entonces miremos acá. Profe, ¿y sí o sí debemos seguir esas pautas, esos puntos? ¿O... Claro, porque es la escala de Pedro. Tiene que ser. esa ya es definida y ya se tiene que hacer así, digamos, no hay modificación? Exactamente. Ok. Sí, ahí sí no hay vuelta atrás. Tiene que hacerse de esa manera. Por eso es que hay que aprenderla a manejar y a trabajar. Va a pasar que varios de los artículos no estén aquí en la web de Pedro. Entonces, esa misma escala metodológica es utilizada en algunos artículos. Entonces, yo me acuerdo cómo era que se me registras en el boletín de Pedro. A ver, ¿cómo era que uno hacía? Examine. Calculador de intervalo de confianza sobre el filtro de referencias. A ver. Bueno, mira, acá hay unos links para el uso de la escala de Pedro. Dice, bueno, los puntos solamente se otorgan cuando el criterio es cumplido claramente. Si uno ve que como que eso está muy raro, entonces ahí no se le puede otorgar.
digamos, criterios. Bueno, creo que aquí en búsqueda. Sí, entonces, ustedes se meten a la web de Pedro. Y explórenla. Pero entonces creo que aquí en donde dice búsqueda, que vamos a ver si hay algún artículo que cumple con los criterios metodológicos. Vamos a ver en la búsqueda simple. Search. Advanced. Disciplina. No, me he olvidado. Si es acá en Search, pues que es como búsqueda. La pueden sacar, mire, aquí por ejemplo, si ustedes quieren aprender, entonces se van aquí en aprendizaje, o en fuentes para, digamos, ver tipos de entrenamiento en el uso de la escala de Pedro. Yo creo que es aquí. Entonces, bueno, vamos a darle search. Vamos a ver si era acá, o si no, tengo que preguntarle a Patricia cómo era que lo hacíamos. Vamos a ver, vamos a poner el nombre, a ver si funciona. Vamos a ver acá. Yo creo que nos va a tocar aquí en... Muy bien, acá en abstract y título.
Listo. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Listo, entonces ya vi más o menos cómo era. Bueno, entonces, en la página de Pedro, ¿vale? Ustedes van a ir a Search, que sería este. Le van a dar clic en Search. Y aquí donde dice, les va a aparecer esta opción larga, eso es para meter los datos del artículo. Miren que yo cogí este artículo de acá, el último incluido. Me paré aquí donde dice título, copié el título. Me voy acá a la escala de Pedro donde dice title only, o sea, solamente el título, y lo pegué. ¿Listo? Luego le doy acá donde dice Start Search, o sea, iniciar como la búsqueda. Acá. Y ya me aparece el artículo. Entonces, comparo que es el artículo que estoy queriendo revisar. Y mire que me dice, método, es un artículo, un ensayo clínico, es seleccionar, le doy clic al título y me va a aparecer toda la información del artículo. Listo. Y acá, a ver, yo miro atrás, use back, ok. A ver dónde aparece la PubMed Health. Entonces, miren, aquí me aparece cuál es la clasificación en la escala de Pedro. Ahí están viendo, ¿cierto? Dice, la calificación de este artículo son 6 de 10. Esta es la calificación, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto de Pedro tienen que hacerlo de manera independiente cada uno de ustedes. Yo sé que es un tema un poquito fastidioso, pero toca hacerlo así. Y en el caso de que haya una otra persona que no, digamos que ustedes encuentren diferentes resultados, la tercera persona es la que entra a resolver esa diferencia. Entonces, miren, de manera independiente, tanto Juan Pablo como César en una tabla van a ir pasando lo que encuentran aquí de cada uno de los criterios que se evalúan en el artículo según la escala de Pedro. Entonces, lo que pueden hacer es que en el mismo orden en el que aparecen los artículos, para que todos tengan, digamos, la misma claridad. Entonces, por ejemplo, vamos a coger esto. Que sería lo de escala de Pedro. Entonces, aquí sería criterio 1. Entonces, ¿en la misma matriz de información? No, esto es un ejemplo. Ah, ya. Porque este lo tienen que hacer ustedes de manera independiente. Entonces, se haría con los 20 documentos. Exacto. Y cada uno lo tiene que hacer. Entonces, mire que acá yo estoy colocando los criterios, ¿no? Entonces, autor, criterio 1, criterio 2, criterio 3.
autor y el título, ¿cierto? No, solamente como el autor y la referencia. Bueno, por ahora dejámosle solamente en autor. Y sería el criterio 4. Una pregunta que me surgió. No sé si tú ya lo habías respondido anteriormente cuando estaba explicando los puntos. Resulta que ahí habla mucho del tema de que están cegados, ¿no? Que no saben qué grupo están ni cómo se va a hacer, igualmente con los fisioterapeutas, ¿fue que dijiste? Y los temas que cada persona trabajaba en su punto y no sabía lo demás. En este caso, donde un documento sea aleatorizado y que todos sepan dónde van, que hagan aprendizaje, bueno, familiarización de los ejercicios y todo eso, ¿hay que con esa calificación? ¿Cero? No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Digamos que cuando usted es asignado a una intervención, claro, si usted le van a hacer una familiarización, si a mí me explico, si a mí me asignan a un grupo de ejercicio, o sea, yo no, lo que pasa es que yo como persona que estoy haciendo el ejercicio, yo no sé si hay más tratamientos. Es decir, que claro, yo sé que voy a hacer ejercicio, pero a lo mejor yo lo que no sé es que hay diferentes tipos de ejercicio. Que es a lo que hace referencia a eso. Es decir, por ejemplo, miren que aquí habían varias investigaciones. O sea, por ejemplo, listo, yo fui un elegido, digámoslo así, tan. Entonces, listo, usted me va a hacer el programa de fuerza. Entonces, yo ya sé que va a entrenamiento de fuerza. Exacto. Más no sé que va a haber un entrenamiento de resistencia, ni un grupo control, ni un grupo concurrente. ¿Eso es? Exactamente, exactamente. Así Ya. mismo, si tú eres el investigador, tú sabes que tú les tienes que hacer a ellos entrenamiento de fuerza, ¿cierto? Sí. Pero tú no sabes qué es lo que está haciendo el otro grupo, ni cómo lo está haciendo, porque eso lo debería estar haciendo otro investigador para que podamos decir que hay cegamiento. Mejor dicho, el que hace el entrenamiento de fuerza no debería ser el mismo que hace el de resistencia cardiovascular, ni el mismo que hace el concurrente, no debería ser. Y si usted es una persona elegida, usted no puede saber que usted fue asignado al grupo que llama control, ni nada. Usted sabe que está en una intervención, ¿cierto? En una investigación y que usted va a ser va a hacer unas actividades, pero usted no puede saber nada más. Ya. Y asimismo, el que está haciendo los análisis no puede saber quién es o quién trabajó, digamos, en el grupo control, ni en la intervención, ni nada de eso. Entonces, porque imagínate, ¿qué tal que pueden pasar cosas? Pero, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿qué tal que yo estoy haciendo los análisis y tú eres mi amigo y yo sé que tú trabajaste en el grupo? Y entonces, digamos que yo piense que, ay, no, que tú deberías tener diferencias. Entonces, eso puede llevar a la persona a, digamos, un mal manejo de los datos. Ahora, no es que vaya a pasar, pero pues en ciencia no se trata de confiar o sea, no se trata de confiar, sino se trata de demostrar. Entonces, obviamente, siempre son desconfiados a la hora de cómo se generaron los resultados. Por eso, nadie puede saber qué está haciendo el otro, básicamente. Ya. O sea que solo la parte aleatorizada es cuando se elige a la persona que haga este tipo de ejercicio. Ya de ahí para allá ya Sí, es así. la aleatorización es eso, es como decir, bueno, usted va a hacer este tipo de ejercicio, pero no fue porque yo quise meterlo en ese grupo, sino porque al azar usted cayó ahí. Ya. Eso es la aleatorización, que es asignado de manera azarosa. Usualmente se hace a través de un programa. Hay unos programas de aleatorización, entonces usted mete los códigos de los sujetos
Ni siquiera es con nombre, usualmente es con códigos. Las personas se les asignan unos códigos y repito, el que asigna los códigos, por ejemplo, no es el mismo que hace la intervención, o sea, Sí, sí. nadie puede saber nada. Entonces, llega y el código para donde dé, si dio para el de ejercicio, si dio para el control, si dio para el de tal tipo de ejercicio, así. Ya. Listo. Eliminar, entonces el número, el ítem 11 no me acuerdo si está, pero vamos a ponerlo pues por si acaso. Entonces, esos, y aquí sería link de Pedro, si lo hay. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber algunos artículos que sí van a tener link de Pedro, porque está, digamos que la calidad metodológica ya está incluida dentro de la web de Pedro, así como les estaba mostrando, pero bueno, la verdad es que va a haber otros que ustedes los van a tener que hacer a mano. ¿Listo? Sobre todo esos que hay que hacer a mano son los que pueden generar mayor número de como confusión a la hora de digamos, de hacer la calificación. Pues miremos, por ejemplo aquí el de Silva, yo estoy haciendo el de Silva, a ver, el de Silva es este de acá, entonces aquí donde dice Search, yo lo voy a colocar y voy a ir a pasarlo aquí, entonces primero anoto el web, ¿cierto? Aquí fue donde, si usted le da clic, a usted le debería salir lo mismo que a mí, de ahí fue donde yo lo descargué. Y los criterios de calidad metodológica están acá. Entonces dice, mire que se califica como sí o no. Entonces, los criterios de elegibilidad son estos, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Podríamos colocarlo como 1, 2, 3 o colocarlos como están acá. Una descripción completa, ¿no? Sí, también podría ser insertar. Lo que pasa es que, bueno, para que a ustedes les quede como mayor claridad, pues podría Sí, ser. como un tema más de organización, que esté más organizado. Aquí es el ejemplo como para que ustedes vean. Ah, no me lo deja copiar. Pero bueno, mira, aquí está. Entonces, el primer criterio, el criterio de elegibilidad, la calificación fue yes. Pues miremos acá. A ver si me lo deja copiar. El primero fue eso. Elegibilidad. Entonces, yes. Entonces, el yes, ese sí, métanlo en inglés, porque es mejor que lo metan en inglés, porque luego cuando vayamos a hacer la tabla queda más fácil. Queda mucho más fácil porque hay que traducir, ¿no? Entonces, primer criterio, yes, ahí está. Segundo criterio, entonces, random allocated, allocation. Entonces, este es el segundo. Venimos acá. Aquí ya me dijo que yes. Ese ejemplo ya fue. Sí, ese, por ejemplo, ya está. Ese ya quedó. Pero, ese ya quedó. Pero recuerden, chicos, que lo de Pedro tiene que hacerse entre dos personas. Cada uno de ustedes tiene que. Primero, porque es la manera en que ustedes van a aprender la metodología, para empezar. Para que ustedes, cuando estén haciendo su defensa de su trabajo de grado, a cualquiera que le pregunten, sepa cómo responder. Primero, eso es lo más importante. Y también que ustedes pues tenga pues completo dominio de la metodología. Y lo segundo es porque la metodología lo exige. Aquí digamos que nos estamos pasando un poquito esto para hacer el ejemplo, pero ustedes deberían hacerlo de manera independiente. ¿Listo? Por lo que hemos dicho. Entonces miren, este por ejemplo fue no. Este fue no.
¿Por qué no me deja? Bien, y en la escala de Pedro decía en un apartadito de la calificación, decía dónde, ¿no? Ah, sí, pero digamos que para este caso no lo vamos a tener en cuenta, o lo vamos a leer y igual lo podemos ir corrigiendo. Vamos viendo si es necesario. Pues mire, acá por ejemplo, listo, creo que aquí están, ¿no? Criterios de elegibilidad, la aleatorización aleatoria, con select allocated, localización, bueno, qué pena en inglés, me perdonan esa, comparación de línea de base, blindamiento de los sujetos, blindamiento de los terapistas, blindamiento de los asesores, todo el mundo tiene que estar blindado, adecuado seguimiento, análisis por intención a tratar, comparación entre grupos y estimación de la variabilidad. Muy bien, ahí están todos los puntos. Y aquí sería la puntuación que se le asigna y aquí sería el total. Total. Entonces, en este caso, el total es 6 de 10. Ah, mire, dice, los criterios de el ítem criterio de elegibilidad, el primero no contribuye al total del score. O sea, este primero no se utiliza para el total del score. Listo, entonces dice, este score ha sido confirmado. Entonces, bueno, acá le vamos a colocar 6 de 10. Dime.
No, no, no. Entonces, aquí el total es 6 de 10. Aquí queda como tarea, entonces, ir colocando. Es que acá no alcanzo a ver bien. Entonces, a ver, el primero sería sí, sí, no, sí. A ver, sí, sí, no, sí, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no, no. Sí, sí, no. Sí, sí. Listo. O sería 6, por ejemplo, en este caso. Ya vemos que es sobre 10. Este primer criterio no cuenta, ¿no? O sea, sí se le pone la calificación respectiva, pero no cuenta a la hora de, digamos, de asignar un valor en la calificación total. Por eso es que la calificación es 6 sobre 10, ¿no? Listo. ¿Esto está claro? Por ahora sí. Exacto, eso es lo importante, por ahora sí. Por ahora sí, porque es que no es sino hasta que uno se pone a hacerlo cuando se da cuenta que no entendió. Y eso está bien. Y eso está bien. Por ahora, entonces, miren que digamos que con algunos artículos va a ser relativamente fácil porque es meterlo y simplemente ya está todo. Y es como que meterlo y pasarlo, ¿listo? Con los que va a ser más difícil es con los que no. Con los que no están. Exactamente. Entonces, cada uno de ustedes, o sea, ustedes dos primero tienen que organizar esta tabla para que los artículos les estén en el mismo orden, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay unos en blanco, entonces, bueno, no sé qué va a pasar con estos en blanco. Son los que hacen falta. Exacto, entonces acá los meten, por favor, mientras decidimos qué hacer con eso. Y cada uno de manera independiente va a coger su tablita de Excel y va a hacer muy juiciosito este trabajo de manera independiente. No se pueden hablar entre ustedes a la hora de la calificación. Recuerden que esto también es una investigación seria y aquí también va a haber blindamiento. Así como lo hicimos con Ryan, lo mismo va a hacer acá. Yo que voy a ser la persona que va a analizar, ustedes me van a enviar cada uno de manera independiente su tabla. Me la va a enviar a mí. Y yo ya miraré cuáles de los artículos son diferentes en cuanto a su calificación. Y entonces yo le diría a Patricia, pues le preguntaré cómo está ella de tiempo. Y le diría a Patricia, porque pues ella había como, me pareció que ella había dicho que ella iba a trabajarle como esa parte. Entonces, yo le diría a Patricia cuáles son los artículos que tienen que decidirse para revisión test por tercera persona. Y teniendo en cuenta eso, ya construiré la tabla final. ¿Listo? Es la misma tabla, pero la definitiva, ¿no? Porque como es una tabla formada con el criterio de 3 personas, entonces alguien tiene que integrar todo eso y decidir, pues, cuál va a ser la tabla definitiva. Entonces, eso lo voy a hacer yo. ¿Listo? Por ahora, organizamos bien esto y trabajamos en esto. Por ahora, sí, pero recuerden que ustedes de manera independiente tienen que hacer esto. Y de manera independiente, cada uno me tiene que enviar la tabla con la calificación de Pedro. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuándo creen que pueden? Entonces, yo creo que con esto es más que suficiente por ahora. Hay que hacer entonces siglas y abreviaturas, terminar de organizar la matriz de registro de los datos, pues con todos los detallitos que les mencioné, y lo de la escala de Pedro.
Ahí los 4 documentos que hacen falta, profe. Ajá, Yo ahorita te los pongo ahí en rojo. exacto, para ver si los puedo conseguir y si los puedo conseguir, pues yo se los coloco. Si no los podemos conseguir, entonces lo que vamos a ir haciendo es que ya tenemos que hacer el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, vamos trabajándole a esto y mientras pues yo voy viendo a ver si los consigo. Listo. Por ahora yo creo que es más que suficiente trabajo. ¿Cuánto tiempo creen que podemos tener esto listo? Pues no sé la verdad, profe. Pues yo diría que faltarían los otros la respuesta de los otros 4 documentos para completarlo. Tocaría hacerlo. Uh-huh. Yo diría que por ahí unos 15 días, más o menos. Uy, no, lo de Pedro no dura tanto. Si ustedes me mandan esos links hoy mismo, yo hoy mismo les averiguo si eso ya está o no está. Ok. Por un Sí, ranguito más o menos así de 15 días más o menos. Bueno, entre 10, 15 o un es que ranguito. saben que me preocupan, vea, les voy a decir que me preocupan. Mm. Que Patricia ya me contestó y me dice es que no ¿Qué pasa fue? nada, yo los tengo ahí anotados, o sea que ellos yo los tengo contemplados para prórroga. Patricia hizo todo el trabajo de la prórroga. O sea que ya, o sea que sí estamos en prórroga, ya lo hizo. Sí, entonces ya hay que correr, porque si están en prórroga, o sea, ya tienen 2 meses. Patricia dijo que sí están en prórroga. ¿Sí? Sí, me acaba de decir. Uf. Entonces, chicos, a mí me olvidó, pero ella no. Entonces, ya estamos 2 meses a hacer esto en bombas. No, veámonos en 8 días. Listo, Porfa. para ver cómo vamos. Exacto, o sea, hagan el esfuerzo por completar esto en 8 días. Listo. El mayor esfuerzo que puedan. Y si vemos que necesitamos más tiempo, otro, porque sí hay que construir la tabla de resultados, la redacción, y bueno, ya, o sea, ya están en prórroga, chicos. Si no se cumple esta prórroga, Vale, profe. Bueno, por lo menos ya el respirito de que estamos en prórroga. o sea, sí, y lo que significa es que hay que trabajarle muy duro. Sí, Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. listo, profe. Bueno, chicos, entonces voy a construir el acta de asesoría Ujú. y se las voy a enviar para que las tareas queden pendientes, ¿vale? Entonces, las tareas son estas: completar siglas, unificar siglas y abreviaturas del documento, hacer una revisión final de la matriz de registro de los datos, hacer la última revisión de los datos y hay otra, y hacer la escala de Pedro. Ahorita todavía no les puedo hacer, no les pongo a hacer el esquema metodológico porque nos faltan 4 artículos. Ujú. Pero entonces vamos a ir adelantando lo que tenemos, ¿listo? Listo. Eso, por ahora eso, y en 8 días tenemos reunión. Entonces, ¿en 8 días cuándo es? El 30. Entonces, 20. muchachos, nos vemos el 30, ¿vale? Listo, profe. Bueno, voy a dejar de compartirles acá para hacer el acta de asesoría y se las mando. Ay, chicos, Dios mío, yo es que estoy toda relajada y es que estamos en prórroga, póngale. Qué emoción. Bueno, mejor dicho. No, pero eso es bueno, eso es bueno. Qué emoción, ya me emocioné. Eh, nada, nos vemos en 8 días, chicos. Listo, profe. Bueno, intenten descansar y trabajar. Vamos a tratar de hacerlo. Listo, profe. Entonces Bueno, yo te pongo los documentos y te aviso por el grupo. sí, porfa, preferiblemente hoy para que yo hoy mismo pueda revisarlos y definirles de una vez si sí o si no. Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, profe. Chao. Bien. Chao, Juan Pablo. Te cuidas, César. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Ok, hasta luego. Listo, Bueno, llegué justo a tiempo a detener la grabación.